Instaló su cuerpo frente al hombre. Allí, el campo visual se comprimió hasta formar un contorno reducido. En ese área espiritual creyó que podría capturar toda la inteligencia, porque el hombre era como una máquina parlante permitiendo fluir toda su sabiduría segundo tras segundo infinito. Entonces supo que debería rendir cuentas ante su imagen, porque los exámenes eran cosas difíciles de emprender y llevar a cabo, y más, cuando la física y las matemáticas interrelacionadas se conjugaban en paradigmas a veces incomprensibles, impidiéndolo casi todo. Luego de la clase se encerró en su estudio y buscó ciertos objetos. Tenía idea de un método nuevo, para que al cerebro humano llegaran conocimientos de la forma más sencilla posible, sin que para ello se necesitara la constante y tediosa lectura de no menos insípidos volúmenes de materias, muchas veces inorgánicas, cuyas constituciones, a base de fórmulas que carecían de razón, o se mofaban de los hombres que las temían demasiado, hacían poco más que improbable el éxito ante un cuerpo de doctos integrantes. Buscó un astrolabio y un sextante. También algunas maderas, planchas de vidrio, metales, tuercas, engranajes que rescató de antiguos relojes detenidos hacía más tiempo, alambres de cobre y de los otros. Ya en el siglo VIII, Torobardo de Croacia había dicho que reunir todos esos objetos era posible, por eso fue apedreado por los infieles, hasta morir. Cuando encendió su pequeña sierra eléctrica y empezó a cerrar las tablas de madera, fue porque ya su mente tenía trazado el diseño, lo que, tal vez, fuera el prototipo de una pequeña máquina de características portátiles, factible de ser desplazada. Calibrando con delicadeza las partes cortadas y mesurado sus espesores con un palmer, echó un vistazo a la biblioteca que tapizaba una de las paredes de su cuarto. Allí estaban acumulados años de estudio, en la universidad donde él transcurría sus días y materias que siempre quedaban atrás, inalcanzables. Porque si él, con sus métodos, pudiera lograr construir una máquina que absorbiera conocimientos, ya todo sería distinto. Y luego la fama, hacerse rico, renombrado personaje. Miles de científicos lo apoyarían, otros tantos lo reconocerían como un genio. También podría guardar para siempre el secreto de su invento, quedando como el hombre más inteligente del mundo. Sopesó ambas posibilidades y no supo cuál elegir. Por el momento, continuó construyendo su idea. La tarea no era tan sencilla, como lo hubiera pensado. Dentro del artefacto debería haber un ente receptor de ondas alfa y beta. También debería emplazarse otro, denominado por el mantenedor, que pudiera guardar los datos recibidos, una vez dejados en libertad por el receptor. Luego, el mantenedor debería ser capaz de emitir sus datos, cada vez que el operador de la máquina solicitara la información capturada. Concluyó que la máquina debería tener amplios aspectos cibernéticos, inclusive una computadora podría ser transformada y así ahorrarse varios pasos. Pero una computadora adaptada sería algo muy torpe, además de impráctico. No, su máquina no debería ser más grande que una cámara fotográfica. Gracias al sextante pudo obtener un lente preciso. Utilizó sus espejos para reflejar las ondas alfa y beta a una cinta magnética que actuaría como el mantenedor, también llamado conservador de ondas. Pidió prestado a un amigo que estudiaba medicina un aparato para encefalogramas. Luego de desarmarlo aprovechó las bobinas y delicados otros elementos que serían necesarios para captar las ondas cerebrales. Con las tuercas y los tornillos, pequeños, fijó todo dentro de su máquina. Colocó también un mini grabador que se encargaría de registrar, junto con su cinta magnetofónica, los datos recibidos. También acondicionó un parlantito de radio para luego escuchar todo. El paso más difícil se presentó casi al final,
debería conectar los cables del aparato de encefalogramas a las bobinas de su máquina, a efectos de que, al recibir la información, fuera transmitida a su cerebro. Consultó diversos catálogos de encefalogramas y textos de física y matemáticas. Además, teorías sobre la relatividad y la fuerza comparada de los campos. ¿Qué hubiera sido de él si su aburrido profesor de filosofía no lo hubiera hartado con sus explicaciones? Gracias a ese hombre, la idea de construir su máquina aspiradora de mente se presentó rutilante y cegadora, como toda idea revolucionaria. Porque, de alguna manera, su profesor había actuado como el transmisor de una germinada concepción. Ahora ya todo era imposible de detener. Sobre la mesa, entre cables, alambres, bobinas y perillas que habían sobrado, estaba su pequeña máquina terminada. Se sentó en un sillón y la estudió en plenitud. Se preguntaba si funcionaría. Debía hacer una prueba cuanto antes. Se apenó por el hecho de habérsele ocurrido construir su máquina un fin de semana. Era sábado por la noche y tendría que esperar a que el día lunes indicara que fuera momento de retornar a las magnas aulas, para así ser partícipe del funcionamiento de su invención. En un principio temió accionar el interruptor que la activaría. Era evidente que las ansias desbordadas se presentaban en él de manera pasmosa. Cerró su casa e inició un amplio paseo, tratando de olvidarse un poco de todo. Cuando el lunes llegó, el bulto que hacía la máquina bajo su brazo apenas fue evidente entre sus compañeros. Quien a su lado se sentaba fue el único elemento perturbador, porque deseó saber qué llevaba ahí. Respondió que era una cámara fotográfica antigua, que la iría a llevar a reparar porque no funcionaba. Inclusive abrió el envoltorio de papel y la mostró a su compañero. Ciertamente, tenía toda la apariencia de una cámara de fotos. La emplazó sobre sus rodillas, con su falso lente mimetizado apuntando hacia el frente de la clase. Ahora restaba esperar al profesor de filosofía. Solo él supo cuánto debió aguardar, hasta la última hora, inquietándose a causa de los nervios, en su asiento. Hasta que, al fin, tuvo al sujeto allí, delante de toda la clase, elaborando sus frases ininteligibles, pensamientos y actuares que hacía y que debían ser tomados al pie de la letra por todo el alumnado, sin poder deducir acerca de las cosas, sin comentarlas, porque ya todo había sido pensado, comentado y escrito, y era así, no había margen de opinión ni debía haberlo. Harto, demasiado como para seguir escuchando al hombre, accionó el pequeño interruptor de su máquina y proyectó la lente hacia la cabeza del profesor. Se escuchó un débil ronquido, proveniente del funcionamiento de las bobinas y la grabadora que el interior del aparato poseía. El efecto tardó en llegar. Previamente, se presentó como si el sujeto tuviera dolor de cabeza. Lo vio y lo vieron dirigir varias veces su mano a su frente y comenzar a hablar cada vez de forma más pausada, como si las palabras pesaran o se negaran a salir o fuera necesario ir a buscarlas a rincones cada vez más alejados de su mente. Luego, la frente se perló de sudor y hasta se ensombreció el rostro todo, cubierto por una débil capa de tinte rojizo. Su semblante, después de un momento, se transfiguró, sus ojos escaparon de sus órbitas, yendo a mirar hacia adentro y se desplomó con pesadez, sin sentido, sobre el piso de tablas. Hubo una exclamación en el auditorio. Él supo a qué se había debido eso. Apagó la máquina y volvió a guardarla en el paquete. Un par de alumnos llamaron a otros profesores, al encargado del edificio, luego un médico, quien dictaminó que el profesor había sufrido un ataque y era menester llevarlo a un hospital. Allí, no tardaron en informar que había muerto. Abandonó la universidad aprovechando la confusión, regresando a su casa. Sí,
Era consciente del mal que había hecho, pero, al fin, tenía lo que necesitaba para aprobar la tediosa materia. Se recostó sobre la cama. Conectó a la máquina un par de alambres que luego adhirió con cintas a sus sienes. Apagó las luces y encendió la máquina, reproduciendo todo lo que había captado. Por la mañana, al despertar, se sintió otro, distinto, tal vez mejor. Le pareció extraño el sitio donde se encontraba, las paredes, la biblioteca que estaba allá, la mesa, tan simple. ¿Habría su esposa cambiado toda la decoración mientras hubiese estado durmiendo? No, no podía ser. Debió buscarla por toda la casa, hasta darse cuenta que esa no era su casa y qué habría pasado. No deseó perder más tiempo. No podía recordar qué hacía allí, entre esas paredes. Salió a la calle y buscó su auto, se lo habían llevado. Calle abajo se abría una avenida que tampoco reconoció. Tuvo fortuna de hallar un taxi e indicarle, al perplejo chofer, de una manera frenética, que debía llevarlo, con urgencia, al domicilio que le indicaba. Tampoco reconoció las otras calles sino hasta que pasaron varios minutos de recorrido, cuando comenzó a recordar los árboles, las casas, la gente. Y allí estaba su vivienda. Ordenó al taxista detenerse y, sin dedicar tiempo a pagar el importe, bajó del vehículo, golpeando con furia la puerta de una casa, su casa. Sí, ahí estaba su esposa, abriendo. Le dijo que había sido secuestrado, que no entendía lo que había sucedido, porque había despertado de un sueño, en una casa ajena y no entendía. Pero, por suerte, ahora estaba en su hogar, con su querida esposa, ¿y qué pasaba? Ella se había quedado mirándolo como si no se hubiera dado cuenta que ahí estuviera su esposo, que lo abrazara, que lo besara. El taxista debió ir tras él, aún no había pagado su viaje, y fue una suerte que hiciera eso, porque pudo ayudar a la mujer que pedía a gritos que alguien la ayudara con el desconocido que se había abalanzado sobre ella y que deseaba besarla. Tocarla, sobre todo tocarla, porque la última vez que había ido a dar la clase se había sentido muy solo, como siempre, delante de tantos alumnos, y luego el dolor de cabeza, intenso, muy intenso, y luego hundirse en un abismo negro, profundo, muy profundo. Cuando en la policía le preguntaron cómo se llamaba y qué ocupación tenía, dijo que era profesor de filosofía en la universidad. Los hombres uniformados tuvieron un interesante caso en sus manos, porque al revisar la documentación que llevaba encima, notaron que no era quien dijera ser. Atestiguó la mujer y dijo que ese hombre la había querido violar. También el taxista habló en su contra. ¿Pero acaso no entendía esa mujer que él era su esposo? Tal vez no, porque los policías le informaron que su esposo había muerto misteriosamente. La identificación del hombre confundido les llevó a un sector apartado de la ciudad. Allí, una casa en no muy buen estado les denotó que ese era su hogar. En el living, hallaron una biblioteca con volúmenes de ciencia y psicología. Entre los objetos personales, una libreta universitaria permitió a los investigadores seguir atando cabos sueltos. Pero todos los demás interrogantes, o, por lo menos, el más intrigante de todos, quedó irresoluto. En el dormitorio, sobre la mesita de luz, hallaron un extraño objeto, similar a una cámara fotográfica. Hallaron, en un costado, un dispositivo que la hacía funcionar. Resultó ser un magnetófono común y corriente. Por un parlantito escucharon una clase grabada de filosofía. Y posiblemente el hombre que aguardaba bajo custodia hubiese perdido por completo el juicio, debido a alguna fatiga mental provocada por dedicar su interés, en amplitud, a una materia que sonaba tan interesante.